Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Me llamo Nacho y hoy se me ha ocurrido que voy a hablaros un poquito de mí mientras cocino un curry rojo. A ver, no creáis que yo me he inventado aquí la receta del curry rojo. He comprado esto que me va a ayudar un montón y os cuento un poquito por qué estudié odontología, por qué luego se me dio por estudiar cine documental. Como todos sabéis, el curry normalmente se suele mezclar con arroz, se suele hacer con arroz con pollo, cebollas. Había sacado estas fajitas por si acaso luego lo ponemos dentro al final, un poco así que entra mejor. Y como a David no le gusta mucho el arroz, voy a hacer también unas patatas para mezclar con la cebollita. Y entonces en un cuenco tendremos la cebolla con las patatas y en otro cuenco tendremos el arroz. Y luego ya pues cada uno se lo mezcla para todo lo justo. Pondremos agua para hervir el arroz. Yo no la mido, el agua es todo a ojo. Mi padre me dice siempre que es como un tercio de arroz para... O sea, 3 vasos de agua y 1 de arroz, creo, pero bueno. Eso creo que es para la paella. Mientras corto las patatas os voy a contar una historia. Para que entendáis un poquito mi trayectoria, por qué estoy haciendo vídeos ahora en YouTube, no sé por qué hablo así, pero bueno. Yo tenía 18 años y a mí me empezaron a decir: elige una carrera, elige qué quieres estudiar para el resto de tu vida, qué quieres ser de mayor. Y yo aún estaba ahí en clase de música, hablando con mis amigos, no hacía caso al profesor. Me tiraba eructos en clase. A mí me dijeron que decidiera y yo pues siempre había tenido este gusto por el cine, por las historias, por Sandra Bullock. Me gustaba ver películas porque me sentía identificado, me sentía que me conocía a través de esas películas, que entendía más el mundo, me sentía como una esperanza, que había algo más allá, aparte de la realidad que vivimos. ¿Qué pasa? Que todo eso es muy difícil conseguirlo, dedicarte al cine, dedicarte a algo así creativo, no está muy bien valorado. Aparte de que hay mucha competición en este mundo que vivimos, pues es muy difícil hacerte ahí un sitio en ese mundillo. Y entonces, pues yo voy a hacer odontología, porque mi padre es odontólogo, pero antes de que llegase la odontología, yo había puesto como primera opción biología, porque me gustaban los animales, siempre me han gustado los animales. Las granjas, los animales así, yo quería tener una granja siempre de pequeño. ¡Ve, carnero, oveja! ¡Ve, carnero, oveja! Era mi sueño, con mi hermana. Mi madre me dijo: tú cómprate el terreno y nosotros te ponemos los animales. Nunca pasó eso, nunca ocurrió, la granja nunca ocurrió, porque eso ya podría haber sido, pero no pasó. Entonces me decidí por la biología y la odontología y la medicina estaban ya después. ¿Qué pasó? Que en biología yo llegué un día y me pusieron en clase de química, ahí con tantos numeritos y tanto todo, que dije, me siento más identificado quizá con la odontología, porque lo llevo en la sangre, porque es algo que el día de mañana me va a dar dinero y puedo seguir con mi sueño de hacer cosas creativas, del cine. Ahí pues estuve espabilado. Dije, voy a sacarme mi dinerito, ayudando a la gente, cuidando a la gente, haciendo los dientes de la gente y por el otro lado, como un poco un hobby, pero poco a poco que se vaya posicionando ese hobby a algo más serio, pues el cine. Ya están todas peladas, las lavaré. Esto, como está un poco seco, pues se lo quitamos. Y para adelante. Luego lo mezclaremos todo, lo herviremos todo y que se quede bien pochado. Me fui de Valencia y dije, me voy a Inglaterra a trabajar de dentista, que ahí se gana muy bien. Y la verdad, ya me lo dijeron el primer año de mi carrera de odontología. Yo dije, esto lo tengo aquí ya, se me ha quedado aquí, que me tengo que ir allí. Y así ahorro dinero y luego me pago lo del cine. Habían otras posibilidades, quizá habría ahorrado mucho tiempo si hubiese ido por otros caminos. Si hubiese estudiado audiovisuales, habría sido mucho más rápido. Si hubiese estudiado cine antes, habría sido mucho más rápido. Lo que pasa es que no te aseguras
no te aseguras. Y a veces hay que andar por seguro. Quizá me habría ahorrado 5 años. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Tampoco estamos tan mal. Entonces yo me cogí pues el camino más largo. El camino más largo, pero aprendiendo poco a poco. Porque la vida hay que disfrutarla paso a paso. Estuve trabajando un año con mi padre, como prácticas, en plan 20 horas a la semana, que no me daba para tener mucho dinero eso. Yo dije, me tengo que ir a Inglaterra, primero para trabajar de dentista y ganar bien, y tener independencia, y segundo, para vivir la experiencia de vivir en Londres. Yo no tenía ni idea, no tenía experiencia de nada, no sabía mucho inglés, llegué allí y casi no tenía, vamos, mi nivel de inglés, que me ponían aquí 10 en instituto. Llegué allí y mi nivel de inglés me di cuenta de que realmente no era suficiente. Yo me hablaba a la gente y yo decía, excuse me, can you repeat? Excuse me, can you repeat? Así todos los días, por teléfono peor, porque no ves la boca, no ves nada, te hablan ahí. Se pasa mal, sobre todo porque en Londres va mucha gente y aquello se ha puesto súper caro, la vivienda súper cara. Y yo conocía mucha gente, conocía muchos chicos y chicas de mi edad que estaban un mes en Londres y decían, no me dan trabajo, me voy a España y tal. Pero yo resistí, aguanté 7 meses en Pret a Manger, haciendo sándwiches en la cocina, pim pam pum. Oye, estuvo muy bien, como una experiencia que yo creo que se la recomienda a todo el mundo. Aprendes un montón, conocí a personas súper especiales, menos el jefe, que el jefe, ya os contaré, el jefe ese. Y como lo veo otra vez, me hizo llorar y todo el jefe. Bueno, que al final, después de un año, casi, una amiga, Beatriz Richard, que ya estaba trabajando de dentista, me dijo, he hablado con mi jefe y te van a coger como dentista en Bournemouth. Maricón. El agua. ¿Cómo salta, tía? Bueno. Normalmente esto no lo suelo hacer así, tan rápido, tan mal. Ya estaba llegando a ese tiempo que te dicen que tienes que trabajar de dentista fuera de Londres para poder trabajar en Londres. Y yo estaba llegando ya a ese tiempo, a 2 años de dentista, en un pueblucho, tratando a pacientes con una boca, que en Inglaterra tenían una boca peor, muchísimo peor que esta. Era como, ¿qué hago? ¿Qué les hago a estos pacientes? Por favor, ¿por dónde empiezo? Muy fuerte, la odontología es muy fuerte. Me gustan mucho los curries. El curry, el amarillo, lo uso casi siempre. Luego uso el curry verde. El curry verde, con el arroz está buenísimo. Y el rojo es el que vi el otro día y dije, pues me lo llevo. Para la saca. Bueno, por fin se me acabó ese tiempo de 2 años trabajando fuera de Londres. Antes de volver tenía que tomar la decisión de apuntarme a una escuela de cine en Londres. Yo no tenía ni idea dónde ir, qué hacer, cómo empezar, no sabía nada. Y todas las escuelas de cine te dicen que tienes que tener audiovisuales antes, algún estudio de audiovisuales antes. Bueno, esto va hirviendo y no he metido todas las patatas. David, dime algo, que solo he metido una patata y tengo que meterlas todas. Bueno, aquí me estoy pasando de poner patatas porque quiero hacer bastante comida y ya se queda hecha. Y si no se pone mala, bueno, me enrollo como las persianas. Y yo les decía, pues que soy dentista. Y me decían, no, nada. Hasta que Michael Stewart, que me escribió y me dijo, ¿por qué no haces documentales? El cine documental es muy bonito y puedes hacerlo aunque hayas estudiado cocina, aunque hayas estudiado policía, aunque hayas estudiado nada. Cualquier persona puede hacer documentales. Y yo dije, se me abrió la luz, se me abrió algo que no había pensado yo realmente,
porque es que en España los documentales, perdona que te diga, está mejorando la cosa, tengo que decirlo, ¿eh? Pero hay algunos, o sea, lo que yo conocía de siempre, de toda la vida, no me inspiraba mucho, no me inspiraba. Está mejorando bastante, porque ya nos estamos actualizando. Yo escribí ahí, voy a apuntarme a esta escuela, me cogieron, hice entrevistas por Skype y yo, ahí que me fui. Me fui para Londres. La odisea de meter todo en el coche de segunda mano que me compré. Me compré 2 coches de segunda mano y los 2 se me estropearon. Estoy gafe, te lo digo yo que estoy muy gafe. Bueno, qué cabreo me entra cuando me acuerdo de esa noche que el coche me dejó tirado entre Exeter y Londres, con todo el frío que hacía en diciembre. Quería llorar, quería morirme, quería pasar. Te lo juro, fue la peor noche de todo, de todo, de todo, de todo. Ay, bueno, que llegué a Londres, que da igual. Al fin llegué a Londres y empecé el máster de cine documental, que ya os contaré más. Aprendí muchísimo, aprendí que el cine documental no es para nada lo que sabemos aquí. Hay mucho más que explorar, que descubrir. Es un arte en continuo desarrollo, en continuo como esto, evolución. Ebullición. Vale, ahora limpiamos. Es muy importante limpiar el área de trabajo, como en Masterchef, ¿vale? Y ojalá un día pueda ir a Masterchef. ¿Qué opináis? ¿Me veis allí? Pues vamos a ver. Sartén. Yo te digo que gano Masterchef, ¿eh? Como me apunta Masterchef. ¡Buah! A ver. Toca hacer... Ay, maricón, que estoy dando hacia abajo. Sube, sube. Quiero fuego, fuego. Yo no era tan fanático del curry ni fanático de nada picante hasta que viví en Londres, Inglaterra. Allí hay mucho indio y hacen una comida... Esta es la textura que yo quería, que se están rompiendo, se están haciendo un poquito como puré. En Valencia a lo mejor hay 2 o 3 indios, pero Londres es multicultural y a mí es lo que más me gustaba. Voy a poner ahora el condimento. Uy, pensaba que eran polvos. ¿Y es esto? Esto no me lo esperaba yo. Entonces allí me empezó a encantar el picante porque yo me compraba los Doritos que había de picante, que aquí no los hay, porque solo los hacen allí porque allí se venden. Le voy a poner un poquito de agua porque esto siempre ayuda a hacer una buena salsa. ¡Ah! ¡Qué bien huele ya! Y ahora voy a añadir un poquito de nuestras patatas que las hemos hervido antes. ¿Os mola o qué? No soy arguiñano, no soy aquí el cruz, pero bueno. Bueno, antes de enseñaros el plato finalizado, quiero deciros a todas esas personas que tienen ahí algo que les gusta mucho, ¿vale? Algo de arte, algo así, que es fuera de lo normal, quizá. Aunque ahora ya estos consejos es un poquito como llegas tarde, pero bueno. Yo creo que hoy en día ya la gente artística y creativa está buscando su camino y eso es súper bonito, que hoy en día ha cambiado mucho todo. Cuando yo tenía 18 años, hace 14 años, era muy diferente. Pero gracias a todo el móvil, a todas las redes sociales, todo esto está cambiando. Así que os digo que escuchéis vuestros instintos, ¿vale? Y lo que tenéis dentro y nunca dejéis de escuchar esa voz interior que es vuestra visión, es vuestra vocecilla que os dice lo que valéis, os dice lo que os importa en este mundo. Hay que seguir escuchándose a uno mismo y incluso sacar esa voz hacia afuera sin miedo
y sin pensárselo dos veces, sin dudar. Vales mucho. O sea, aún no lo has explorado esa cosa, hazla. ¿Qué te detiene? No juzgues antes de conocer algo, no juzgues antes de probar algo. No juzgues a las personas que intentan hacer cosas. Aunque no lo consigan, es su camino, es su decisión. Sal de esa caja, sal de esa habitación, sal de esa sala donde trabajas, sal de todo. Ya basta, sal del armario, sal de todos lados. Ya basta, no te escondas más. Bueno, aquí tenemos el curry rojo que nos hemos preparado hoy. Este es lo mismo, solo que lleva arrocito. Y este es sin arroz. Y a los que les guste vegetariano, pues ya sabéis, compraros tofu, que también queda muy rico. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Lo voy a probar antes de despedirme. A ver qué tal está.